Quisiera en primer lugar agradecer a Claudia Corici, no solo por esta amabilísima invitación, sino por ser como eres, Claudia, por haberte atrevido a defender tu personalidad, tu estilo, tu decisión y por tomar la estafeta de nuestra querida Nena Orantes e imprimirle tu estilo a 50+1. Siempre es un gozo para mí compartir con las dirigentes de 50+1, que como lo dije desde el primer día, es una organización singular, por plural, por vanguardista, por polifacética y porque hace mucho decían que las organizaciones de mujeres eran de mujeres serias que se vestían de negro, como enojadas y a veces no guapas. Y 50+1 es exactamente lo contrario. Es alegre, multicolor, guapas, se atreven, gozosas. Y eso me da mucho gusto, gozosas. El derecho al gozo es uno de los derechos por el que tenemos que pelear las mujeres. A mí me parece muy importante la pregunta que formula mi muy querida amiga Guadalupe Gómez Maganda, a quien, como justamente lo señalaron ustedes, reconozco como una precursora que ha roto también muchos techos de cristal. Me parece que el primer punto que tenemos que saber reconocer las mujeres es qué es el poder y qué es la apariencia del poder. Porque si no tenemos capacidad de distinguir qué es el poder a lo que es la apariencia del poder, muchas veces podemos confundirnos y podemos distraernos, e incluso podemos pelearnos por la apariencia del poder. Y en ese sentido, me parece que es crucial que quienes pretenden o tienen el propósito de alcanzar expresiones de poder tengan claro para qué. ¿Para qué? ¿Con qué propósito quieren tener poder? ¿Solo para ser importantes o para creer que son importantes? ¿Para estar en un presidium? ¿Para que las vean? ¿Para satisfacer cuestiones de vanidad? ¿Para que su narciso tenga una aureola? ¿O quieren ejercer el poder con un propósito determinado, con una causa, para servir para algo? Entonces, una de las definiciones importantes que tenemos las feministas es que las mujeres deberíamos siempre ejercer el poder para apoyar a las mujeres. No solo para eso, pero que parte esencial del programa de ejercicio del poder de las mujeres es que tengamos un compromiso genuino con la transformación de la vida de las mujeres para que puedan vivir integralmente su condición de sujetos, su condición de personas, para que no padezcan ninguna discriminación. Lo ideal es que cuando uno pretenda ejercer el poder, tenga claro para qué.
Eso supone que tenga una visión de cómo quiere que sea la sociedad. Eso supone que tenga cierta ideología. Eso supone que comparta ciertos ideales, porque si tienes una hoja de ruta, si tienes una hoja de navegación, vas a poder encaminar tus pasos. Ya ven que de repente dicen, es que parece que no sabe qué hacer. No, es que hay gente que no sabe qué hacer, que llega a determinada posición y no sabe qué hacer. Entonces, el primer punto es tener claro para qué quieres ejercer el poder. Y también es crucial tener claro cuáles son los límites del poder. Porque a mí me ha pasado constatar que de repente las nuevas generaciones creen que todo se puede. ¿Y saben qué? No todo se puede. No se puede robar, no se puede fraudear, no se puede abusar. De repente, como que hubo una pérdida de la brújula ética del ejercicio del poder. Y entonces como que parece que todo se puede. Pues ¿por qué si ellos lo hicieron no lo voy a hacer yo? ¿No? Pues porque no todo se puede. Entonces, así como es esencial saber para qué se quiere el poder, para qué se quiere ejercer, es esencial tener claro cuáles son los límites del poder. Y los límites del poder tienen que ver con comprender la ley y no cometer abusos extralegales y tener una visión ética. A eso se le llama tener moral pública. La moral existe, la moral pública existe. Y me parece que ese es un reclamo profundo de la sociedad mexicana hacia todos y todas las políticas, que exista moral pública, que sepas cuáles son los límites en el ejercicio del poder. Cuando fui gobernadora yo tenía muy claros los límites del ejercicio del poder. Voy a contarles una muy breve anécdota y con esto concluyo mi comentario sobre esa primera pregunta para escuchar a mi muy querida y admirada Amalia. Hasta se me pasó la mano en mi conciencia de los límites del ejercicio del poder. Yo llegué a gobernadora muy joven y venía del movimiento agrario. 32. Pero había sido líder del Congreso local a los 21. Entonces, en realidad tuve experiencias políticas muy joven, que me fueron enseñando. Y algunos momentos de mi circunstancia política y existencial me permitieron aprender algunas cosas que en otra ocasión les platicaré. Pero yo nací en una población prehispánica de los 4 pueblos originarios de lo que se llamó la República de Tlaxcala. Soy de uno de los señoríos, del señorío de Xicoténcatl. Aquí en el Senado pues, me interesa mucho decirlo. Y nosotros en ese pueblo tenemos un tipo de tenencia muy peculiar que solo hay en esos señoríos y probablemente en algunas otras comunidades de México, que se llaman tierras del pueblo.
que no son ni ejido, ni comunidad, ni propiedad privada, sino son tierras que tenían las familias originales, que siempre nos respetaron y nos preservaron. Y mi familia, por el lado paterno, yo soy tlaxcalteca, por el lado paterno. Mi familia, por el lado paterno, había tenido su pedacito de tierras del pueblo, 700 años, 800, el mismo pedacito, te lo das en generación por generación. Y se ve que la familia de mi papá era una familia muy importante, porque en Tlaxcala no hay agua, hay muy poquita agua. Y teníamos como 1,5 hectáreas junto al río. Y en Tlaxcala 1,5 hectáreas es muchísimo. Aquí mis paisanas saben. Y 1,5 hectáreas en Tizatlán, junto al río, pues ya se imaginarán, porque es un estado de minifundios, de alta densidad de población. Y un día mi papá, que ya era un hombre mayor, siendo yo subsecretaria de Reforma Agraria, me va a ver a la subsecretaría y me dice: oye, Beatriz, que nos quieren quitar las tierras del pueblo. ¿Cómo les van a querer quitar las tierras? Te están chismeando, papá, eso es imposible. ¿Las tierras del pueblo? Yo, como se puede quitar todo menos las tierras del pueblo. No, que nos quieren quitar las tierras del pueblo. No, puede ser, papá, es un cuento. Te lo han de estar diciendo para que yo me pelee con Tulio. Y no me voy a pelear. No, que no le quise hacer caso. Pero además de veras no lo creí. Vuelve a verme mi papá. Que me van a quitar las tierras del pueblo. Papá, que van a hacer un set cinematográfico. Y le digo, quitarte las tierras del pueblo para hacer un set cinematográfico. Más, puros chismes, papá. Ya no vengas a contar chismes. Lo único que quieren es que nos peleemos. No, bueno. Le quitaron las tierras del pueblo. Quisieron hacer. Miren cómo es. La vida te da sorpresas, como dice la canción de Rubén Blades. Soy candidata a gobernadora. Otro personaje de mi familia de Tizatlán, un día en un diálogo con Tulio, logra, en un acuerdo muy peculiar, que Tulio le regale la casa de gobierno para hacer una casa de artesanías. Y luego me habla mi prima, me dice: oye, ya te quedaste sin casa de gobierno si es que ganas. Porque, le digo, ¿por qué? Porque Tulio me la dio para hacer una casa de artesanías. Y le digo: pues está bueno, pues a mí me interesan mucho las artesanías. Está bien, adelante. Y como a los 2 días me busca el secretario de Finanzas: oye, Beatriz, fíjate que Tulio quedó con tu prima que le va a dar la casa de gobierno para hacer una casa de artesanías. ¿Y qué? Pues vamos a construir una casa de gobierno. Le digo: no van a construir una casa de gobierno. Ahorita en campaña es una locura. Además yo tengo una casa en Tizatlán, ¿puedo vivir ahí? No. Bueno. La señora Silvia Pinal, a la que por cierto quiero que le hagamos un homenaje, lo voy a proponer en la Comisión de Cultura. La señora Silvia Pinal era la primera dama de Tlaxcala y se va a hacer una película a España. Y entonces Tulio decide que un área donde iba a haber un set cinematográfico y una casa que le habían regalado a Silvia Pinal lo iba a convertir en la casa de gobierno. Como era Tulio, qué bárbaro. Y la casa de gobierno, que era un regalo que le habían hecho a Silvia, cierto, y unos terrenos aledaños, que eran, por cierto, de Tizatlán, se vuelve la casa de gobierno, que inaugura y que vive por primera vez la primera gobernadora de Tlaxcala. Entonces,
Mi papá me fue a ver y me dice, necesito que me den mi indemnización por las tierras del pueblo. Y le dije a mi papá que no. Y entonces mi papá me dijo, la señora gobernadora de Tlaxcala es muy injusta y el señor Higinio Paredes nunca la va a venir a ver a esta casa. Y no lo indemnicé y nunca me fui a visitar a la casa. Pero desde mi perspectiva era un asunto tan inverosímil, tan complicado. Y le dije, mira papá, es una trampa. Tú eres un hombre muy honorable y yo soy una mujer honorable. Nadie va a entender por qué te quitaron los terrenos de Tizatlán y no te indemnizaron ni te los pagaron. Y nadie va a entender por qué te estoy pagando yo. Entonces, yo sé que te duele mucho y tú tienes la idea de que soy injusta, pero ni modo. Desde mi moral pública tengo razón. Nunca me lo perdonó, ¿eh? Y mi padre y yo éramos muy cercanos. Pero son las cosas que alguien desde el poder tiene que saber aquilatar. Hasta allí mi comentario.